Un beso. Decime Beto. Beto, Betinho. Betinho, gracias María. Gracias a vos. María Creusa se retira del canal. Un aplauso grande a esta señora. Gracias María. Gracias mi amor, gracias. Perdón que me... Ahí estamos. Paso por aquí. Pasa por aquí, por atrás, ¿eh? Por atrás. Ahí está. Sí. Muy bien, y pasamos de María Creusa, llegan los platos del Chicho, era uno de los grandes escritores de la Argentina. Él viene del sur, él es de la Patagonia rebelde. Luis Enrique Rivier, que escribió este libro, se presentó en la Feria del Libro, Ensayo de Borges y sus ensayos. Aquí lo tenemos a aquí al pelado, ¿eh? Muy bien, aquí tenemos la ópera prima, Enrique. Sí. Ópera prima, sí. Muy bien. Estuvo en la Feria del Libro. Sí, señor. ¿Y cómo lo recibió la gente? Extraordinario. Extraordinario. ¿Qué habla? ¿Qué dice Borges de sus ensayos acá? Bueno, hablar de Borges no es difícil porque Borges lo conocen prácticamente en todo el mundo. Sí. Quizás la visión mía es un poco distinta porque... ¿No se quiere incorporar que se me va a caer ahí, muchachos? No me voy a caer. No, no. Tengo un equilibrio, gracias. Ahí está. Muy amable. Lo que pasa es que yo he trabajado durante más de 40 años como profesor en matemáticas, física, allá en filosofía. Sí. Y digamos que tengo una visión a lo mejor amplia sobre lo que es Jorge Luis Borges. Sí. O sea, sobre Borges se ha escrito siempre Borges y la matemática, Borges y la física, Borges y la mecánica cuántica. Pronto va a aparecer Borges y la cocina o Borges y la puericultura. Sí. Borges y María falta. Lo que yo trato es de darle una perspectiva amplia a Borges. Bien. O sea, más que nada quizás agregarle un aspecto un poco, digamos, esotérico, mágico, ¿no? Ah, ¿Borges era esotérico? Sí, señor. ¿En qué creía Borges, por ejemplo? En una charla, bueno, este tema es interesante. Porque él se declaraba agnóstico, que él no creía en nada. Sí, pero una cosa es ser agnóstico y otra cosa es ser esotérico, son cosas distintas. Ah, bueno. Claro, él, por ejemplo, en una charla con Osvaldo Ferrari, una charla radial, le preguntó si él creía en la magia y Borges le comentó que el padre de él, que era profesor de psicología, le decía que había muchas cosas entre el cielo y la tierra que la filosofía o la ciencia no podía explicar. Y Borges las creía. Y Borges le contestó, le dijo que el momento más feliz de su vida fue cuando estuvo en un templo budista en Japón, porque Borges era budista. Sí. Y eso, o sea, y ya de ahí, bueno, ahí uno ya tiene la idea de que obviamente hay un aspecto mágico, pero no solamente eso. En los escritos, por ejemplo, del Jardín de Senderos que se bifurcan, El Milagro Secreto, hay un montón de ingredientes, la escritura del Dios. Me acabo de desayunar que Borges era esotérico. Sí. No lo puedo creer. Sí. Quizá la Algo palabra, me parecía. Sí. Quizá la palabra es un poquitito fuerte, a lo mejor. No, mucho mire, con lo que hay hoy... Sí, la verdad. Pero de todas maneras, a lo mejor la palabra en lugar de esotérico es magia. ¿Pero qué hacía, por ejemplo? Iba a una pitonisa, se tiraba las cartas, se hacía leer la borra del café, le adivinaba si tenía... O si le decía, mire, te estoy viendo que el aura se te está poniendo más oscura, menos oscura. Lo que pasa que puede pasar también por otro lado. O sea, no hace falta que uno, digamos, consulte a una pitonisa o al oráculo de Delfos para eso. Hay otros detalles también que hacen que una persona sea, por ejemplo, un místico. A lo que quiero decir, por ejemplo, es lo siguiente. Walt Whitman era un escritor místico también. Sí. Él decía que la mejor forma de comprender a las estrellas no era a través de números, sino a través de contemplarlas por un sentido místico. Mire. Borges tiene un escrito que se llama La muralla y los libros, y él dice lo siguiente, que el arte es ese sentido inminente en donde hay algo que a uno le quiere demostrar algo, o uno se da cuenta que está frente a algo que es una especie de revelación, pero que no llega a ser una revelación racional, que es otra cosa. O sea, hay que entender en primer lugar esto. La literatura, igual que la música, es un arte. Y el arte, como dijo Wagner en una charla que tuvo con Federico Nietzsche, cuando Nietzsche le dice que para él lo más importante es la literatura, entonces Wagner le contesta, porque Wagner fue profesor de Federico Nietzsche, ¿no? Y le contesta a Wagner lo siguiente, hay un detalle, la literatura tiene que pasar por acá, la música va directo al corazón. Entonces, indudablemente que lo que va directo al corazón tiene un aspecto místico. O sea, ¿quién puede explicar lo que es el amor, lo que es la música, lo que es la emoción? O situaciones intangibles que solamente con los sentimientos se pueden comprender. Solamente con el sentimiento, ¿no? Lo que pregunto, usted estuvo en la Feria del Libro, expuso su ópera prima, Ensayos de Borges. El jueves lo presenté, y sus ensayos. Y cuando la gente se acercaba y leía, por ejemplo, el título, que es un título bastante sugerente, ¿no? Ensayos de Borges y sus ensayos. Claro.
y donde se encuentran con un Borges esotérico, con un Borges un Borges, digamos que... poco conocido. El otro costado de Borges sería... Digamos, el otro costado. El otro costado de Borges. O a lo mejor es una visión completa, porque lo que sucede hoy en día es que lo holístico no toma solamente la parte racional, toma la parte emotiva. Y la parte emotiva, obviamente, hay cosas que la razón no explica. Y eso mucha gente lo puede tomar como mágico o esotérico. Sí. Yo siempre le... ¿Usted es esotérico? ¿Usted cree en el esoterismo? Absolutamente. Por ejemplo, yo estuve en la India, un mes. ¿Un mes? Sí, estuve en la India un mes, a pesar de que me he dedicado siempre a las materias duras. Y dentro de las materias duras... Matemáticas estoy leyendo. Pero aparte, dentro de la matemática, me he dedicado a la investigación de la parte más dura de la matemática, que tiene que ver con la teoría del número. A pesar de ello, hay que tener en cuenta lo siguiente, la matemática está en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho hay otra cosa, es una conexión con el universo holística, que es total. Y esa conexión con el universo no pasa por la razón. ¿Y por qué escribir sobre los ensayos de Borges y no escribir sobre su visión, sobre la suya, la de Enrique Rivière? Porque es muy interesante lo que usted dice. Siendo maestro, profesor de matemáticas y teniendo ese costado de este hemisferio, como usted dice, algo más lúdico, porque el esoterismo también pasa por lo lúdico, ¿no? Absolutamente, el sentido de juego, sí señor. Digamos, insisto, la vida es una cosa bastante compleja, la realidad es algo complejo y la realidad no entra solamente por la razón. En Occidente nosotros somos extremadamente racionales y siempre hemos cultivado, digamos, lo interesante de la razón, que es el hemisferio izquierdo, pero no es tan así. Y primamos la juventud cuando en el Oriente justamente los más sabios son los más ancianos y es la gente que más edad tiene y más experiencia de vida y que más situaciones esotéricas deben haber vivido, exactamente, supongo, ¿no? Porque el diablo sabe por diablo, pero más sabe por... ¿Usted es diablo o no? No, pero soy viejo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo me dice eso? No, usted es un hombre con experiencia. Terribles. Y sinceramente cuando lo leo acá... 2 matrimonios, 5 hijos, 8 nietos, etc. ¿Y ahora en qué situación está? ¿Con el segundo matrimonio o está solo? Lo que pasa es que el hombre es el único animal que patea la piedra 2 veces. Yo la pateé 4 o 5. Pero... Porque acá leo en su prólogo, por ejemplo, bueno, el profesor Rivière ha sido profesor adjunto en las siguientes asignaturas: análisis matemático 2 y 3, fundamentos de matemáticas por más de 40 años. En la actualidad es profesor ad honor en fundamentos de las matemáticas. Eso es filosofía de la matemática. Sí, y usted ahora escribe sobre el esoterismo y sobre los ensayos de Borges. Sí. Usted se da cuenta que ha hecho un cambio radical. Pero te faltó leer una parte. A ver, yo durante muchos años fue director del grupo lírico en Comodoro Rivadavia, o sea que me dediqué mucho a la ópera, al canto. Tuve 2 programas en la radio. Uno sobre explicaciones. Acá está, la Feria del Libro, acá lo dice, muy bien. Doy fe. O sea, digamos que he trabajado con los 2 hemisferios, con el izquierdo de la razón y con el arte. Y la gente que hoy está tan preocupada por lo que le va a pasar en el futuro, por su situación personal, en el presente, creo, ¿no? Es una opinión personal, pero lo pueden aquí apoyar mis compañeros, es donde más apoyan el esoterismo. En eso que es intangible, en eso que lo eleva, que lo conecta hacia otro lugar, en ese sitio donde se siente más a salvo y más cómodo que en la realidad. Absolutamente. Que matemáticamente no es proporcional a lo que sucede en la Tierra, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Hasta cierto punto, porque en una oportunidad le preguntaron a Alberto Einstein, una eminencia científica, ¿no? Y le preguntaron cómo hay que enseñar la física, y él contestó, utilizando el espíritu místico. El espíritu místico. Eso lo dijo Alberto Einstein, utilizando la mística. ¿Cree en los signos del zodíaco usted? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, dicen que la mayoría de genios son de Acuario. Ah, sí. Y yo, por ejemplo, soy de Acuario. Bueno. Y los modestos también, ¿no? Los modestos también. Sí. O sea que vos seguramente también sos de Acuario. No, yo soy de Aries, soy otra cosa. Pero realmente lo que me llama la atención aquí, claro, porque hizo un trabajo exhaustivo sobre los ensayos de Borges. Se ha leído Borges de arriba abajo y nos muestra un Borges porque... Desde los 15 años lo leo y cada escrito de él lo he leído entre 30 y 40 veces. Porque para entrar al mundo borgiano, le digo, es difícil al principio cuando uno comienza a leer los versos, los poemas de Borges, los cuentos y demás, o la prosa. Es difícil ingresar al cuento de Borges. Mire, yo el primer cuento que leí de Borges fue Irineo Funes el Memorioso. Perfecto. Funes el Memorioso. Es muy interesante Funes el Memorioso. Y ahí, no por mi apellido, sino porque me llama la atención. Algo que es muy interesante. Hay 2 tipos de memoria.
que se llama la memoria eidética. Una persona tiene una memoria eidética cuando prácticamente se acuerda de detalles prácticamente toda su vida. Por ejemplo, supongamos, yo leí a los 15 años, empecé a leer ensayos. Ahí leí las obras de José Ingeniero. La primera que leí fue El hombre mediocre. La segunda fue La simulación en la lucha por la vida. La tercera fue... ¿Y usted se acuerda de todo? No me acuerdo de los... Su memoria, por ejemplo. Mi memoria es eidética, pero de segundo orden. La memoria eidética de segundo orden es la que busca más las relaciones que los detalles. Por eso que este libro trata de relaciones entre la matemática, la física, la química, la biología, la psicología de Jung. Bueno, lo voy a leer, escúcheme, porque a mí lo que me llama la atención es la memoria. En el cuento de Funes el Memorioso, este hombre que se enferma prácticamente de recordar cada minuto, cada segundo y cada hora de su vida, porque un chico joven. Un muchacho joven que tiene un accidente y el accidente lo deja prácticamente inválido. Y él al ser inválido prácticamente se da cuenta que conjuntamente con el accidente dice, él recibió un regalo. El regalo que recibió fue una memoria eidética. Una memoria impresionante. Él dice, por ejemplo, que el perro de las 12 del mediodía es distinto del perro de las 12:15, porque de las 12 a las 12:15 la biología del perro cambió y él, Funes, le advierte. Pero hay un detalle que dice Borges que es muy interesante. Cultivar demasiado la memoria inutiliza el razonamiento, porque razonar es abstraer. O sea, yo estoy acá y abstraer significa elegir cosas. Entonces hay que tener cuidado. Tomarlas para uno mismo. Exactamente, tomar, pero apartar del total. Por ejemplo, yo tomo es decir, tomo una parte de esta realidad y eso significa abstraer. Para Funes eso era completamente imposible, porque él quedaba tan pegado a la realidad, que él estaba atento. Se enferma. Exactamente, estaba atento a todos los detalles. Eso es una obsesión, es una compulsión. Un TOC sería hoy. Algo así. Un trastorno obsesivo-compulsivo. Sí, señor. ¿Usted tiene algún trastorno obsesivo-compulsivo? Varios, un montón. Por ejemplo. Y la matemática, la física, etcétera. Y no digo otro más porque estamos en público, pero bueno. No me diga esas cosas. Escuche, y hoy a la gente le cuesta estudiar matemática, porque yo era un burro en matemática. No me la llevé, pero me costaba tremendamente. Yo voy a tratar de defenderte. A ver. La matemática fracasa porque el 99,9% de los profesores no la saben enseñar. Por ejemplo, ¿cómo le enseñaría a usted, a un profesor, que dé la matemática como corresponde? Veo que los chicos hacen la rata y se pelean con Feynman y demás porque no les gusta la matemática. Muy fácil. Yo lo que le diría es lo siguiente. En primer lugar hay que saber qué significa la palabra educere. Educere significa tomar a una persona y tratar de que esa persona razone. Es un poco difícil. Sacarla de ese lugar de ignorancia. Eso se hacía en la época de los filósofos. Señor, los peripatéticos, preguntas y respuestas. Se hacía a partir de eso. Hoy en día resulta difícil. Filosofía, 3 años. Muy bien, se nota. Lo que pasa es que es muy difícil. Nos han puesto la música. Es muy difícil ahora, porque vos ahora ves, tenés 30, 40, 50 alumnos, pero de todas maneras se puede hacer. Se puede hacer, pero hay que aplicar educere. Educere quiere decir sacar de dentro para afuera. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos embuchere. Le abrimos la garganta y le tiramos. Exactamente. Y bueno, es que ahora eso, pero en otras épocas no era así tampoco. No. Era más, había un libre albedrío donde la gente tenía más tiempo de ocio que podía, entre otras cosas, estudiar matemática. Hoy la gente no estudia matemática. Pero fíjate vos qué interesante. Con la computadora y con una palabra que vos dijiste, ocio. ¿Vos sabés la palabra ocio de dónde viene? La palabra ocio viene de griego, osium. Osium quiere decir contemplación. Antes se tenía tiempo como para contemplar. Es un momento de elevación, además. Sí, también, meditación. Por supuesto. O sea, el osium tiene que ver con la contemplación y la meditación también. Aunque la meditación es un poco distinto, porque si uno tiene en cuenta lo que dijo el Dalai Lama, la meditación es distinta. ¿Usted medita? Sí, ¿Usted totalmente. Hace ¿Cómo medita? Muy fácil. ¿Cómo? Metiendo el hemisferio izquierdo en el derecho, es lo que dijo Jung. Metiéndose con la conciencia en el inconsciente. Explíquemelo porque no lo entiendo. ¿Cómo no? Porque lo quiero hacer. Yo he querido meditar y no lo he logrado. Cuando estamos en la vigilia, razonamos con el izquierdo, es lógico. Por ejemplo, pero cuando soñamos... Presénteme un ejemplo que sea tangible, que la gente allí en su casa, que por ejemplo, hay muchas personas que nos están mirando ahora, muchísimas, que están allí hasta las 5 de la mañana insomnes, y más gente que está trabajando y quiere saber cómo utilizar su hemisferio, ¿cómo me dijo? El izquierdo hay que meterlo en el derecho. Y la famosa frase... Quiero meditar, porque hay gente que medita, se relaja, dice que ve un color, que yo nunca lo vi, porque fui a meditar 500 veces, nunca vi el color, me empecé a rascar toda la cabeza y todo, me aburrí y me levanté. Está bien. ¿Cómo se medita? ¿Cómo se concentra una persona con tantas tareas en el día para meditar? Sí, digamos, la palabra meditación significa
meter la razón en la no razón. Eso significa lo siguiente. La no razón significa el registro acástico. En ciencia actualmente se llama el campo Z. El campo Z es un campo de frecuencia. Uno tiene que poder entrar ahí. No es fácil entrar ahí. Es muy matemático lo que me está diciendo. No, no es matemático. Es vivencial. A ver. Es vivencial. Me gustó. Bueno. Vivencial quiere decir lo siguiente. La matemática solamente apunta al logos, a la razón y al conocimiento. Teórico. Exactamente, sí. Lo vivencial apunta a la vida. Las cosas hay que vivirlas, solamente viviéndolas se entienden. Entonces, ¿cómo se vive la meditación? Bueno, tratando de conciliar, en primer lugar, la realidad con los sueños. ¿Por qué? Dio en algo importante, disculpa que lo interrumpí. Sí, sí. Yo padezco de insomnio, no por trabajar los domingos aquí, pero me cuesta muchísimo dormir. ¿Y cómo no? Me tomo Rivotril, no me funciona. Te voy a explicar por qué. Ordeno los muebles de mi casa a la noche, me gritan todos mis vecinos, saco a los perros, no sé qué hacer ya para cansarme. Te voy a batir la justa. A ver. El asunto es así, cuando uno se acuesta, si uno se acuesta con un problema o una preocupación o algo en mente, es muy difícil porque está trabajando con el izquierdo. Sí, pero ¿cómo se hace para evitar muy fácil, un problema importante? Contar ovejitas o chicas en bikini saltando. Bueno, está bien. Puede ser eso también. Sí. Lo importante... ¿La masturbación ayuda? ¿Cómo? ¿La masturbación ayuda? La mental sí. La otra también porque cansa. Claro, las dos ayudan. Bueno, se ríen detrás. Sí, sí. Las dos alcanzan. Pero estamos hablando seriamente. Pero por favor. La masturbación ayuda para que uno se vaya a dormir. Sí. ¿O no? Pero totalmente. Por eso, entonces... Por eso hay que tener en la mesita de luz, hay que tener una foto de la Angelina Jolie, por ejemplo. Entonces... No me digas esas cosas. No, así no me masturbo. De ninguna manera. No, en serio, que hay mucha gente que nos escribe, que sufre de trastornos de sueño. Sí. Te dicen que hay miles, ya que estamos hablando, mire, empezamos hablando de su libro, que es maravilloso, dice, y nos fuimos por la rama, y me encantó ir por la rama con usted, es lo máximo. Lobsang Rampa también da una receta, es la siguiente. Imagínate una pantalla en negro, y si llega a aparecer alguna idea, como que la pateás, la empujás, pero siempre la pantalla en negro. Volvamos a eso que usted me está explicando. Sí. Que yo le dije que yo a veces, como mucha gente, que seguro usted y vos en tu casa tenés problemas para dormir. Sí. Entonces, la Z Casma, que se acuesta tardísimo también, como todos nosotros. Sí. Yo quiero irme a dormir, tengo un problema, X, monetario, profesional, emocional y demás. Sí. Yo intento no pensar en ese problema, pero ¿cómo hago para irme a dormir si usted me dice que ese problema persiste? Para irte a dormir vos ya fuiste a dormir. Ahora el asunto es cómo concilias el sueño. Bueno, ahí vamos. Para conciliar el sueño, vos lo que tenés que tratar de hacer es reemplazar esa preocupación, ese pensamiento, por algo que sea monótono, por ejemplo, decir, por ejemplo, hay un método que es muy interesante. Vos imaginate que estás en una clase y que una persona te da una tiza y vos pasás... ¿Eso en la cama dormido? Vos tratando de dormir, con tu mente. Vos estás en una clase y una persona te dice, pasá un pizarrón, vos pasás con una tiza y dibujás la letra A. Yo lo estoy siguiendo, es como hacer terapia, yo lo sigo, Exacto. Dibujás la letra A, sí. La terminaste, trataste de hacerla bien prolija, la borrás, pasás a la letra B, explique, estamos haciendo terapia aquí porque me encanta lo que usted me está haciendo, me está haciendo efecto. Bueno, yo estoy en mi cama dormido, estoy en mi cama, a oscuras, con la cabeza recostada en la almohada, ahora cuando llego, y en mi mente que tengo tantos quilombos en la cabeza para resolver esta semana, perdonen por la palabra, usted me dice que yo me concentro así y tengo que pensar, escribir en una A, digo así. Yo creo que podés hacerlo, podés pensar que estás en un lugar, que tenés una tiza en la mano, que te acercás a un pizarrón, escribís la letra A y tenés plena conciencia de cómo la estás escribiendo. Yo lo sigo. Terminás la letra A y pasás a la siguiente, la B, la C, la D. Teóricamente, dicen los psiquiatras y los psicólogos, teóricamente cuando llegás a la P o la Q estás dormido. Así, es como contar las ovejas. Lentamente, como si realmente en tu mente, una imagen virtual, ¿no es cierto? Estoy volviendo. En tu mente, claro, ¿no? Sí. No, en serio, le juro, me acosté a pensar, es verdad, tiene razón. Escúcheme, el hecho de esto de no conciliar el sueño. Sí. Usted que es escritor, que ha escrito este ensayo de Borges y sus ensayos. Sí. Usted se acuesta tarde, quiero creer. Se inspira de noche. Me cuesta muchísimo, dormir. Dormir. Sí. Y siendo una... quizás esta pregunta se la están haciendo en su casa y se la quiero hacer yo. Sí. Yo estoy
como usted me dice, recostado, pensando en el pizarrón, escribiendo la A, la B. Pero al mismo tiempo mi cerebro está trabajando igual, entonces no descanso profundamente. Porque hay gente que no se puede dormir, hay gente que tiene trastorno de sueño, hay gente que no descansa profundamente. Está bien, que al día siguiente pero no se siente renovado. hay una diferencia entre un proceso que sea recurrente, monótono, con respecto a lo que puede ser un problema o una preocupación. Porque cuando uno se acuesta con un problema o una preocupación, el asunto es que trata de resolverlo porque sabe que la almohada es gran consejera. Entonces uno se acuesta con un problema porque cree que la almohada lo va a ayudar a resolver. Me preguntan en el control si hay que dibujar la letra A o hay que imaginarla. Vamos a ver, si hay que dibujar la letra A o hay que imaginar que estoy haciendo la letra A minúscula. Mentalmente vos tenés que imaginar que estás dibujando la letra A. Pero sin el dedo, me lo imagino. Bueno, porque, si querés usar el dedo, usalo, no hay problema. Sí, como usted me dijo que yo había agarrado la tiza, entonces yo estoy haciendo la A. Sí. Bueno, hasta en la Q me quedo dormido. Más o menos. Pero digamos que pasando la mitad del abecedario en adelante, vas a llegar a un estado, digamos, de relajación, de relajamiento, producido por vos mismo. El asunto es el siguiente. ¿Es el estado alfa ese que se dice? Voy a decirte rápidamente por qué pasa eso. Tenemos 5 horas, así que no se da problema. Me encanta. Claro, espectacular. Bueno, ¿es el estado alfa ese? Exactamente, pero ¿cuál es la esencia de esto? La esencia de esto es la siguiente. Nosotros estando despiertos estamos trabajando con el hemisferio izquierdo en el espacio y un tiempo. Si nosotros podemos pasar al hemisferio derecho, que es el holístico, es atemporal y aespacial. ¿Eso qué quiere decir? Que al pasar al hemisferio derecho solamente ahí podemos descansar. Ahora es muy importante descansar, porque cuando nosotros descansamos, lo que trabaja es prácticamente todo el cuerpo. Por eso hay curaciones de sueño, por eso, digamos, el sueño cura, por eso el sueño es una terapia. Es lo que uno necesita. Sí, señor, porque durante el día, por ejemplo, vos vas en coche por ejemplo. Y te pasa una persona rápido, entonces vos te molesta eso, lo mirás, bajás el vidrio y le recordás a su madre, su tía, su hermana, etc. A esta altura no puedo porque ya algunos me reconocen y me dicen le recordás toda la familia, bueno, etc. Pero de pronto vos mirás bien, uy, a esta persona la conozco, pero no podés hacer más nada, o sea que como una olla a presión vos guardás eso. A la noche... Me llevo todo eso a dormir, esa bolsa con problemas. Exactamente, pero eso no es un problema, eso es un problema... digamos... Un mal momento, digamos. Un mal momento. Bien, ok. Que vos tenés Démosle nombre a las cosas, un mal momento. Que liberarlo. Psicológicamente se llama, vos tenés que hacer una catarsis de eso, tenés que liberarlo, expulsarlo afuera. Porque si te queda dentro, te hace mal y a la larga va a vulnerar probablemente una parte psicológica tuya que te lleve a un problema biológico de algún órgano. Entonces lo que hay que hacer es cuando vos estás soñando, el sueño te va a liberar, es como que vos destaparas una olla a presión y sacaras todos los problemas de ahí. El sueño libera las presiones, el sueño regula, el sueño cura, el sueño mejora, el sueño alivia, es necesario. Usted sabe que también se dice que dentro de los cuartos donde uno duerme, el cuarto donde tiene la cama y demás, no tienen que haber objetos electrónicos, entre ellos el televisor, el aparato de música, el reloj. ¿Es cierto esto? Es verdad. Hay gente que se va a dormir con el televisor prendido. Sí, por la frecuencia. O que lo mece, ¿no? Yo tengo el televisor aquí, prendo y sé que de reojo estoy mirando, pero no descanso totalmente. Sí. ¿Es real? Es verdad. ¿Es bueno o es malo? Es malo. ¿Cómo usted aconseja a la gente que arme su cuarto, su lugar para dormir? Escuchen, que es muy importante esto. Empezamos hablando de su libro y terminamos hablando de esto, me encanta. Pero, venga, no. una vez por semana que me encantó, gracias. Pero, Federico. ¿cómo no? Digamos que uno tiene que, para llegar a conciliar el sueño, uno tiene que tener un espacio tranquilo. Porque cuando más bullicio hay en el lugar, cuando más molesta, más difícil es conciliar el sueño. Entonces para eso uno tiene que estar tranquilo. La tranquilidad es más fácil de lograrla en un lugar, digamos, sereno, de colores cálidos, con música suave, etc. Porque... Luis. Sí. Pero de tanto pensar eso, yo me pongo en el lugar de la gente que está allí, porque me ha pasado a mí cada vez que escucho a personas hablar sobre este tema. Sí. De tanto pensar y mentalizarse, ¿no? El cuarto no lo voy a llenar de objetos eléctricos, no voy a poner el televisor, me voy a ir hacia otro lado, Eso es un desgaste mental tremendo. Entonces llega el punto que uno se va a dormir, está pensando en todo lo que sacó el cuarto, finalmente no consigue el sueño. Yo parezco que estoy obsesionado, pero es verdad. Sí, no, es verdad que estás obsesionado, pero bueno... Bueno, es verdad. El asunto yo le digo la realidad, como es, ¿no? Perfecto, la realidad.
Pero la realidad es que vos no vas a llegar a tu casa y decir, a ver, este profe loco que vino a verme hoy me dijo que tengo que sacar todo. Empezás a sacar todo. Pero no pasa eso. ¿Sabes lo que me han dicho? Que lave los platos, saco los perros, ordeno los muebles, cambio el lugar, cambio las cosas del placar, escribo, veo televisión. Me he visto La Furia de Titanes toda esta semana 500 veces. Me siento Perseo, me falta Andrómeda, pero La Furia de los Titanes del año 1980, que me encanta, que es más aburrida, pero... Bueno, pero si tenés que sacar los perros, tenés que hacerte comité de eso, hay una solución. ¿Por qué no te casás? No. No, gracias. Él es Luis Enrique Riviere. Un aplauso a este hombre que realmente nos dio una charla fantástica. Ha presentado su libro aquí en la Feria del Libro. Me quedaría horas hablando con usted. Quédese un ratito más. Luis Enrique Riviere en Noches Mías. La verdad que es muy bueno lo que usted nos ha dicho. Ensayos de Borges y sus ensayos. Antes de irnos a la ciudad de Buenos Aires, porque tenemos que darle el clima, cuénteme qué se va a encontrar el lector que se tropiece con su libro, o que busque su libro, o que vio que las obras lo eligen a uno. Totalmente. Es cuando uno va a una galería. Claro. Hace unos años totalmente de acuerdo. Trabajé con una artista plástica cuando no tenía un mango, le cuento. Estaba en el año 2000, volví de México con mi amigo Antonio, con Octavio Pasí, que yo trabajaba haciendo de todo un poco. Trabajaba en México cuando siempre me viajes y todo. Volví a la Argentina y no tenía un centavo. Y busqué trabajo y entré a trabajar en la revista Caras. En ese entonces, bueno, de aquí que me contratasen, pasó un tiempo y empecé a vender en cuadros, en una galería de arte, con un kimono puesto. Sí. Porque me dijo la mujer, me pareció muy gracioso ponerte el kimono, resultó ser una de las mejores pintoras del mundo, que le pinta a la baronesa Thyssen, de lo más chic que había, pero ¿a qué le hago este cuento? Todo muy lindo, muy todo, pero no se vendía nada. Me dice, no, vos estás equivocada, me dice ella. Al igual que el libro, el cuadro te elige. ¿Usted cree que es así? Sí, que la obra literaria encuentra al lector, claro, como el cuadro encuentra al coleccionista. Sí. Te voy a dar un ejemplo de algo mío. En un momento de mi vida cayó en mis manos el llamado libro de la sabiduría china, que es el I Ching. El I Ching, el libro de las mutaciones, el libro que utilizan mucho. ¿Usted es católico? ¿Usted es budista, me dijo que es, ¿no? Digamos que tiendo hacia la filosofía oriental. ¿O es como Borges usted? ¿No será un Borges en potencia usted? Lo que pasa que sí, yo lo he exorcizado a Borges y lo tengo adentro. ¿Y tiene su Kodama o no? No, tengo mi María nada más, me falta la Kodama. No, o la Kokeshi, que son las muñecas... Qué asqueroso, qué asqueroso. Bueno, el asunto es así. Yo tenía que elegir una obra porque había leído el prólogo de I Ching escrito por Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo que fue discípulo de Freud. Entonces yo quería leer una obra de él. Entonces voy a un lugar y veo un montón de obras. Y el primer título que leo es Psicología y Alquimia. Y me parecía que Psicología y Alquimia, formado en las ciencias duras, muy duro con mi mente, digo, alquimia, esto es... De álgebra pasa a la alquimia. Claro, digo, claro. Esto es esotérico, no me interesa. En ese momento de mi vida no me interesaba esa parte. ¿Vio? Tenía prejuicio. Bueno, pero, un momentito que el cuento sigue. Pero dije, no voy a elegir con la razón, voy a elegir con el corazón. Y elegí Psicología y Alquimia. He aquí que es el mejor libro de Carl Gustav Jung, el que habla de la teoría de la individuación, porque no lo escribió solo él lo escribió en base de los sueños de Wolfgang Pauli. ¿Quién fue Wolfgang Pauli? Premio Nobel en Mecánica Cuántica, el hombre casi más inteligente... Me han nombrado tanta gente que tengo un mareo matente en la cabeza que yo no puedo más, mijo. ¿Usted se anima a venir la semana que viene? Lo convoco. ¿Lo convoco la semana que viene? ¿Anda por Buenos Aires o no? Ahora me vuelvo a mi ciudad natal, a Comodoro. Bueno, ¿verdad? Pero puede el avión dar 1 hora y 40 está. Bueno. Salvo que cuando uno aterriza se mueve de una manera tremenda. Sí. ¿Se anima a traerme cuando esté por Buenos Aires? Sí. Golpee la puerta, que tráigalo a Federico, está súper invitado. Hablemos sobre estos temas esotéricos que a la gente le encantan y a mí realmente me fascinan. Y sobre todo, a ver si encontramos la cura al sueño, pues. Si yo te explico las experiencias que tuve en un mes en la India, en un mes tuve más experiencias que las que tuvo Claudio María Domínguez, pero muchas más mágicas. No se hizo pis ni nada, ¿no? No se hizo pis por ahí como hace Domínguez, que se hacía pis. Bueno, la verdad, no, mejor no lo digo porque va a quedar mal acá. Un aplauso a Luis Enrique Riviere, un aplauso. Mira, cerró con moño todo, ya llega Zeta Cassman con su glamour, por supuesto. Y recuerda, el libro de nuestro querido... Nuevo integrante, ¿viste? Vamos incorporando, somos como el Animal Planet, todo el tiempo viene gente así rarísima y me encanta. Gracias por traerlo, Federico, un placer. Ensayos de Borges y sus ensayos. Vamos a la ciudad de Buenos Aires a ver qué sucede en esta inmoral noche de Noches Mías hasta las 5 AM. Gracias, un placer. Bueno, no se vaya todavía, quédese ahí. ¿Me quedo todavía? No se va, quédese ahí, que viene la Z a cantar. Vamos a Buenos Aires.